Esposo dejó una nota, adiós. Nunca te amé de todos modos, y alertas de fraude bancario aparecieron en mi teléfono, pero... ¿Qué quieres decir con que mi cuenta está sobregirada? Eso es imposible, dije mirando mi teléfono con fingida sorpresa mientras la hermana de Brandon despotricaba sobre el dinero del alquiler que él le había prometido. ¿Él hizo qué? Cuando mantuve mi voz firme, dejándola creer que me estaba enterando de la traición de mi esposo. Mi nombre es Eva Thompson y mi esposo, Brandon, acaba de convertirse en una de las mayores apuestas de mi vida. Pero no de la forma en que él piensa. Ese domingo por la mañana, cuando me desperté con una cama vacía y una cruel nota en el refrigerador, se sintió como una bofetada en la cara, aunque lo había estado esperando. Adiós. Nunca te amé de todos modos. Muy elegante, Brandon. Soy contadora forense en Milwaukee y he pasado los últimos 15 años rastreando fraudes financieros para algunas de las corporaciones más grandes del Medio Oeste. Así que cuando mi propio esposo comenzó a mostrar signos de planear su gran escape hace 3 meses, digamos que no estaba lidiando exactamente con una aficionada. La primera señal de alerta fue cuando comenzó a preguntar sobre nuestras cuentas de jubilación, mostrando un repentino interés en nuestras finanzas después de años de dejarme manejar todo. Luego vinieron las llamadas telefónicas secretas, las ausencias inexplicables y la forma en que cambiaba la pantalla de su computadora cada vez que entraba en la habitación. Signos clásicos de alguien que planea huir. Lo había visto todo antes en mi línea de trabajo. Lo que Brandon nunca se dio cuenta fue que cada transacción sospechosa, cada compra oculta, cada intento de mover nuestro dinero en silencio, yo lo veía todo. Cada paso que daba para intentar robarme a ciegas estaba documentado, fotografiado y enviado directamente a mi abogado. Para cuando dejó esa nota, pensando que había logrado el escape perfecto, yo ya había movido nuestros ahorros, marcado nuestras cuentas y me había preparado para todos los escenarios que pudiera intentar. Así que cuando las alertas de fraude comenzaron a inundar mi teléfono ese lunes por la mañana, no pude evitar sonreír. Brandon pensaba que estaba 10 pasos por delante, pero no tenía idea de que estaba caminando directamente hacia una trampa de su propia creación. El teléfono seguía vibrando con notificaciones, transacciones rechazadas, intentos de retiro fallidos, cuentas congeladas. Cada una era como música para mis oídos. Mi mano rozó la carpeta marcada como por si acaso que estaba en mi escritorio, llena de meses de evidencia que destruirían no solo su plan de escape, sino todo su futuro. Mientras escuchaba la voz desesperada de su hermana por teléfono, casi sentí lástima por él. Casi. Podrían pensar que estaba devastada al descubrir que mi esposo de 8 años nunca me amó realmente. Pero esto es lo que pasa con ser contadora forense, aprendes a ver patrones. La gente piensa que es inteligente cuando oculta cosas, pero el dinero deja un rastro. Siempre. Y Brandon dejó migas de pan por todas partes. Conocí a Brandon en una gala benéfica hace 6 años. Era encantador, exitoso, o eso decía, y parecía tener su vida en orden. Trabajaba como asesor de inversiones, conducía un buen auto y hablaba de construir un futuro juntos. Me impresionó su confianza, su ambición. Mirando hacia atrás ahora, debería haber notado cómo siempre desviaba las preguntas sobre sus clientes, lo vago que era sobre su pasado. Los primeros 3 años fueron buenos, o al menos eso pensé. Compramos una hermosa casa en los suburbios de Milwaukee, planeamos vacaciones exóticas y hablamos de formar una familia. Pero siempre hubo estas pequeñas cosas que no cuadraban del todo. Como la forma en que se ponía a la defensiva cada vez que le preguntaba sobre sus préstamos estudiantiles, o cómo cambiaba de tema cuando mencionaba conocer a sus antiguos colegas. «¿No confías en mí?», decía, dándole la vuelta. «¿Por qué necesitas saber todo? ¿No crees que puedo manejar mis propias finanzas?». Manipulación clásica. Lo había visto innumerables veces en mi trabajo. Personas que utilizan la influencia emocional para evitar la transparencia financiera. Pero lo dejé pasar porque quería creer en nosotros, en él. Ese fue mi primer error. Luego vinieron las señales que no pude ignorar. La Navidad pasada, insistió en cuentas separadas para nuestros gastos navideños. «Será más romántico si nos sorprendemos mutuamente», dijo. Pero noté los extractos de la tarjeta de crédito que pensó que había ocultado, que mostraban compras en joyerías de alta gama. Joyas que nunca recibí. Los viajes de negocios de fin de semana que no coincidían con ninguna conferencia que pudiera encontrar. Las misteriosas llamadas de números que siempre iban directamente al buzón de voz cuando yo estaba cerca. La mayoría de las esposas podrían haber confrontado a sus esposos inmediatamente. Pero yo no soy la mayoría de las esposas. En cambio, comencé a sacar extractos bancarios, rastrear transacciones y construir un caso. Cada vez que pensaba que estaba cubriendo sus huellas, en realidad me estaba dando más evidencia.
Lo observé mientras intentaba lentamente vaciar nuestras cuentas, pensando que yo no me daba cuenta de nada. ¿Estás trabajando hasta tarde otra vez?, preguntaba fingiendo preocupación, mientras yo estaba sentada en mi computadora. Solo poniéndome al día con algunos casos, respondía, sin mencionar que el caso en el que estaba trabajando era el suyo. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Estaba trabajando hasta tarde, de verdad tarde esta vez, cuando mi colega, Susan, corrió a mi escritorio. Su rostro estaba pálido y agarraba su teléfono como si fuera a morderla. Isla, necesitas ver esto, dijo su voz temblorosa. Estaba revisando los archivos del caso Thompson cuando encontré algo. Es sobre Brandon. Se me encogió el estómago cuando miré su pantalla. Allí estaba el nombre de Brandon, vinculado a una serie de transacciones sospechosas que estábamos investigando. No como testigo o víctima, sino como persona de interés. Los mismos patrones que había estado rastreando en nuestras cuentas personales estaban apareciendo en sus tratos profesionales. No solo estaba planeando dejarme, estaba huyendo de algo mucho más grande. Hay más, susurró Susan, desplazándose por los documentos. Ha sido nombrado en otras 3 investigaciones de fraude. Diferentes estados, diferentes nombres, pero el mismo modus operandi. Encuentra mujeres exitosas, se casa con ellas y luego desaparece con sus ahorros. La última fue en Phoenix, justo antes de mudarse a Milwaukee. Las piezas comenzaron a encajar. Él encantó el secretismo, el repentino interés en nuestras finanzas. Todo era parte de su patrón. Yo no era su esposa, era su próximo objetivo. Y no tenía idea de que su último objetivo era alguien que se especializaba en atrapar a personas exactamente como él. Esa noche me senté en nuestra cocina hasta el amanecer, repasando todo con nuevos ojos. La actuación de esposo amoroso, la cuidadosa manipulación, la forma en que había intentado aislarme lentamente de mis amigos y familiares. Todo estaba claro ahora. Me encontré riendo, no porque fuera gracioso, sino por la pura ironía. Había elegido a la mujer equivocada para estafar. Pasé las siguientes 3 semanas preparándome. Cada mañana lo besaba para despedirme como si nada estuviera mal. Cada noche escuchaba sus mentiras sobre el trabajo mientras documentaba cada transacción sospechosa. Moví nuestros ahorros, contacté a la unidad de delitos financieros del FBI y reuní pruebas que no solo me protegerían, sino que también ayudarían a sus víctimas anteriores. Pareces diferente últimamente, dijo una noche estudiando mi rostro. ¿Está todo bien? Sonreí pensando en la trampa que había tendido, en cómo su propia arrogancia sería su perdición. Solo estoy cansada del trabajo, respondí. Ya sabes cómo es en esta época del año. Él asintió con simpatía, probablemente pensando que estaba trabajando duro para ganar más dinero para que él lo robara. Si hubiera prestado más atención, podría haber notado el brillo en mis ojos, el que decía que sabía exactamente lo que estaba planeando. Pero los estafadores como Brandon nunca piensan que serán ellos los estafados. Y eso es lo que pasa con las personas que se ganan la vida traicionando a otros, nunca esperan ser las que se la juegan. La mañana después de que Brandon desapareció, su plan comenzó a desarrollarse exactamente como él lo esperaba. La primera llamada vino de nuestro banco, actividad inusual, múltiples intentos de retiro, tarjetas de crédito al máximo. La segunda fue de su hermana, Kelly, histérica por el dinero que le había pedido prestado. La tercera fue de una mujer llamada Rachel Clark, en Phoenix, preguntando si sabía dónde estaba su esposo. Su esposo. Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Lo siento, ¿qué dijiste? Apreté mi teléfono con más fuerza, sentándome a la mesa de la cocina. Brandon Murphy. Todavía es legalmente mi esposo, explicó Rachel, su voz tensa por la ira. Desapareció con mis ahorros hace 3 años. Lo he estado rastreando desde entonces. Sonreí a pesar de mí misma. En realidad aquí se hacía llamar Brandon Thompson. Y no vas a creer esto, pero he estado esperando tu llamada. Durante la siguiente hora, Rachel y yo comparamos notas. La misma sonrisa encantadora, la misma historia de asesor de inversiones, el mismo patrón de vaciar lentamente las cuentas antes de desaparecer. Pero esta vez había una diferencia crucial, yo. He reunido suficientes pruebas para derribarlo, le dije, pero necesito tu ayuda para atraparlo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brandon. Lo siento. ¿Podemos hablar? Solo una última vez. Perfecto. Estaba siguiendo el patrón que descubrí en el caso de Rachel, ponerse en contacto después de la desaparición inicial, tratando de manipular su camino hacia una última oportunidad de acceder a los fondos restantes. Le mostré el mensaje de texto a mi abogada, que ya estaba preparando nuestro contraataque. Tendamos la trampa, dijo, sus ojos brillaban.
Acepté reunirme con Brandon en una cafetería del centro. Cuando llegué él ya estaba allí, luciendo apropiadamente arrepentido. Sus ojos estaban rojos, su ropa ligeramente arrugada. La imagen perfecta de un hombre que había cometido un terrible error. Isla, lo siento mucho, comenzó extendiendo la mano hacia mí por encima de la mesa. He estado pasando por algunas cosas, lidiando con algunas malas inversiones. Yo solo entré en pánico. Aparté mi mano, interpretando mi papel a la perfección. ¿En cuántos problemas estás, Brandon? Sus ojos se iluminaron, solo un destello, pero lo capté. Pensó que estaba cayendo en la trampa. Alrededor de $200.000. Pero tengo un plan para arreglar todo. Solo necesito acceder a nuestro fondo de emergencia. Fingí considerarlo, observándolo retorcerse. ¿El fondo de emergencia? ¿El que intentaste vaciar ayer? Su rostro se desplomó por un segundo antes de recuperarse. Eso fue un error. No estaba pensando con claridad. Pero si me ayudas ahora, te prometo. ¿Qué? ¿Desaparecer de nuevo? ¿O quedarte el tiempo suficiente para vaciar mis cuentas como le hiciste a Rachel en Phoenix? El color se le fue del rostro. Por primera vez desde que lo conocía, Brandon Thompson, o Murphy, o como fuera su verdadero nombre, parecía genuinamente sorprendido. Lo gracioso es, continué deslizando una carpeta sobre la mesa, que si hubieras investigado, te habrías dado cuenta de que robarle a una contadora forense no era tu idea más inteligente. Justo entonces, 2 agentes del FBI se acercaron a nuestra mesa. Me puse de pie, alisando mi chaqueta. Ah, y Brandon, tal vez quieras llamar a un abogado. Uno bueno. Mientras Brandon era llevado por los agentes del FBI, mi teléfono se iluminó con una llamada de Susan. Su sincronización no podría haber sido mejor. Lo tenemos, dijo su voz triunfante. El equipo acaba de terminar de analizar esas cuentas en el extranjero que marcaste. Brandon no solo está ejecutando una estafa matrimonial, ha estado operando un esquema Ponzi masivo. Estamos hablando de un fraude de millones. Observé por la ventana de la cafetería mientras Brandon era metido en un vehículo federal. Parecía pequeño ahora, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que pensaba que me había superado. ¿Cuántas víctimas?, pregunté sabiendo que la respuesta sería horrible. 23 hasta ahora, abarcando 5 estados. 12 matrimonios, todos con mujeres exitosas en finanzas. Pero aquí está lo bueno, estaba planeando algo más grande. Encontramos evidencia de una nueva firma de inversión que estaba estableciendo. Iba a usar tus credenciales y reputación para atraer clientes de alto patrimonio. Pensé en todas esas noches en las que me preguntaba sobre mis casos, mostrando un repentino interés en mi trabajo. No estaba siendo comprensivo, estaba recopilando información, planeando explotar mi reputación profesional para su mayor estafa hasta el momento. La ironía, dije, es que si no se hubiera vuelto codicioso, si se hubiera limitado a su estafa matrimonial habitual, podría haberse salido con la suya de nuevo. Pero tenía que ir a lo grande. Esa ni siquiera es la mejor parte, continuó Susan. ¿Recuerdas la membresía del club de campo en la que insistió el año pasado? Resulta que la estaba usando para conocer a su próximo objetivo, Caroline Michey, la administradora de fondos de cobertura. Ya estaba preparando el terreno para su próximo acto de desaparición. Recordé todos los juegos de golf de los domingos, los eventos de networking nocturnos. Mientras interpretaba al esposo devoto en casa, estaba preparando a su próxima víctima. Pero Caroline Michey no era cualquier administradora de fondos de cobertura, era una de mis amigas más cercanas. Y había estado trabajando conmigo para documentar cada movimiento de Brandon durante meses. Déjame adivinar, dije. Caroline te dio acceso a todas sus conversaciones privadas. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada conversación grabada en el salón del club. Literalmente nos entregó un plano de toda su operación mientras intentaba seducirla. El tipo prácticamente escribió nuestro caso por nosotros. No pude evitar reír. Brandon había pasado meses planeando meticulosamente su salida, pensando que era la persona más inteligente de la sala. Mientras tanto, cada persona que pensaba que estaba manipulando había estado trabajando junta, construyendo un caso hermético en su contra. ¿Has tenido noticias de su hermana, Kelly?, pregunté pensando en su frenética llamada de esta mañana. Ese es otro hilo interesante, respondió Susan. Resulta que no es su hermana en absoluto. Es una cómplice. Han estado ejecutando esta estafa juntos durante años. Ella interpreta a la hermana desesperada para explicar por qué necesita pedir dinero prestado con urgencia, justo antes de que él desaparezca. La están arrestando en Chicago en este momento. Me recliné en mi silla, asimilándolo todo.
El alcance del engaño de Brandon era impresionante, pero también lo era su ceguera. Había estado tan concentrado en mantener sus mentiras que nunca se dio cuenta de la trampa que se cerraba a su alrededor. Una cosa más, agregó Susan. Encontramos su verdadera identidad. Su nombre no es Brandon Thompson ni Murphy, es Brandon Roberts. Y ha sido buscado por fraude en Canadá desde 2015. Sonreí pensando en el enorme archivo del caso que esperaba en mi escritorio. Bueno, Brandon Roberts, bienvenido a tu peor pesadilla. Estaba a punto de regresar a la oficina cuando mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido. Crees que eres inteligente, pero no tienes idea de lo que se avecina. Revisa tu correo electrónico. El mensaje fue seguido por un correo electrónico que contenía fotos detalladas de mí con mi familia, mis rutinas diarias, incluso fotos a través de las ventanas de mi casa. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por miedo, sino por ira. Brandon había contratado a alguien para que me vigilara. Reenvié todo a Susan y a mi abogada. Luego llamé al agente del FBI a cargo del caso de Brandon. Agente Morrison, tenemos otro jugador en el juego. Ya estamos en eso, respondió. Las fotos fueron enviadas desde una dirección IP que hemos estado monitoreando. James Foster, ex compañero de celda de Brandon de una breve temporada en Phoenix. Ha estado trabajando como el matón de Brandon, amenazando a las víctimas que se acercan demasiado a exponer el esquema. Pensé en Rachel Clark, preguntándome si era por eso que había esperado tanto para presentarse. ¿Dónde está ahora? Esa es la cuestión, no podemos localizarlo. Pero probablemente la agente Morrison se detuvo a media frase. Espere. Hay movimiento en una de las cuentas congeladas de Brandon. Alguien está tratando de acceder a ella desde dentro de su casa. Mi casa. Donde había dejado mi portátil abierto. Llamé a Rachel inmediatamente. ¿Está todo bien allí? Tenemos una situación, susurró. Kelly está aquí. Debe haber tenido una llave. Está tratando de acceder a las cuentas de Brandon desde tu computadora. Kelly. La falsa hermana que se suponía que estaba bajo custodia en Chicago. Mi mente repasó las posibilidades. ¿O se había escapado, hoy? Rachel, sal de allí ahora. Kelly no está trabajando sola. Escuché un choque de fondo, seguido de una brusca inhalación de Rachel. Demasiado tarde. Foster también está aquí. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente permaneció clara. Este era exactamente el tipo de movimiento desesperado que había anticipado. Rachel, ¿recuerdas lo que discutimos? Es hora. A través del teléfono, escuché la voz tranquila de Rachel. Oye, Kelly, antes de que hagas algo estúpido, tal vez quieras mirar lo que hay en esa pantalla. Sonreí sabiendo exactamente lo que estaban viendo. Cada archivo, cada cuenta, cada prueba no solo estaba almacenada en mi portátil, sino que se transmitía en vivo a los servidores del FBI. Además, toda la casa estaba bajo vigilancia con agentes estacionados cerca. Se acabó, escuché decir a Rachel. Mira afuera. El sonido de las sirenas llenó el fondo mientras los agentes del FBI invadían mi casa. En cuestión de minutos, tanto Kelly como Foster estaban bajo custodia y Rachel estaba a salvo. Conduje a casa para encontrar a la agente Morrison esperándome. Toda una actuación, dijo. ¿Sabías que intentarían algo así? La gente como Brandon, Kelly y Foster siempre se desespera al final. Están tan acostumbrados a tener el control que no pueden soportar perderlo. Miré mi casa, ahora una escena del crimen. Solo tenía que hacerles creer que tenían una última oportunidad de ganar. Bueno, con este intento de allanamiento y las amenazas, podemos agregar cargos de intimidación de testigos y conspiración a su lista, la agente Morrison sonrió. Diría que tu trampa funcionó a la perfección. Pensé en Brandon sentado en su celda, probablemente todavía creyendo que podría salir de esto hablando. No tenía idea de que su desesperado movimiento final nos acababa de dar todo lo que necesitábamos para asegurarnos de que nunca volviera a estafar a nadie. 2 meses después me senté en la sala del tribunal viendo cómo el mundo de Brandon se derrumbaba a su alrededor. La sonrisa segura había desaparecido, reemplazada por una mirada de total derrota mientras el juez leía su sentencia. Brandon Roberts por múltiples cargos de fraude, robo de identidad, conspiración e intimidación de testigos, este tribunal lo condena a 25 años en una prisión federal. Lo miré a los ojos mientras se lo llevaban. Por un momento su máscara se deslizó por completo y vi el pánico debajo. El hombre que había escrito Nunca te amé de todos modos, en una nota en mi refrigerador ahora se enfrentaba a un futuro donde el amor era la menor de sus preocupaciones. A Kelly y Foster no les fue mucho mejor.
Ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad, pero aún así cumplirían condenas importantes. Como parte de sus acuerdos, proporcionaron pruebas contra toda la red de Brandon, exponiendo operaciones en 3 países. Rachel se sentó a mi lado, apretándome la mano, mientras las víctimas de Brandon, mis inesperadas hermanas en la supervivencia, se levantaban una por una para compartir sus declaraciones de impacto. Cada mujer contó una historia similar de traición, pero terminó con la misma nota de triunfo. No solo habíamos obtenido justicia, habíamos recuperado nuestro poder. Después de la sentencia, la agente Morrison se me acercó con una sonrisa. La oficina podría usar a alguien con tus habilidades. ¿Alguna vez has considerado trabajar como consultora para nosotros? Pensé en todos los demás Brandons que andaban por ahí, todos los estafadores que pensaban que eran demasiado inteligentes para ser atrapados. ¿Sabes qué? Creo que me gustaría eso. Sí. Mientras salía del juzgado bajo el brillante sol de Milwaukee, me sentí más ligera que en años. Brandon pensó que me había destruido, pero solo me había hecho más fuerte. Y ahora tenía una nueva misión, asegurarme de que fuera el último estafador en subestimar a una mujer con talento para los números y una mente para la justicia. 6 meses después de la sentencia de Brandon, estaba de pie en un podio en una sala de conferencias abarrotada en la División de Delitos Financieros del FBI en Milwaukee. Detrás de mí había una presentación que detallaba lo que ahora llamaban el caso Thompson, aunque ese ya no era su nombre real ni el mío. Había recuperado mi apellido de soltera, sin querer tener nada que ver con ninguno de los alias de Brandon. El estafador moderno no usa un arma, le dije a la sala llena de agentes y analistas. Usan confianza, manipulación y tecnología. Pero todos dejan un rastro. Solo tienes que saber dónde buscar. El programa que desarrollé con el FBI ya estaba mostrando resultados. 3 importantes redes de estafas románticas habían sido desmanteladas solo en el último mes. Rachel se había convertido en una de nuestras consultoras más valiosas, su experiencia nos ayudó a comprender cómo estos depredadores eligen a sus objetivos. Después de la presentación, revisé mi teléfono para encontrar un mensaje de Susan. Otra víctima de Brandon había sido localizada en Vancouver. A diferencia del resto de nosotras, ella lo había perdido todo, su casa, sus ahorros, su negocio. Pero esta vez podíamos ayudarla a recuperar lo que le habían robado. El equipo forense finalmente había descifrado los archivos encriptados de Brandon, revelando cuentas que había ocultado por todo el mundo. Pensé en ese domingo por la mañana cuando encontré su nota, cómo trató de destruirme con 5 crueles palabras. En cambio, me había dado un regalo, la oportunidad de ayudar a otros a luchar contra personas como él. Mi nuevo apartamento daba al lago Michigan, y mientras estaba sentada en mi balcón esa noche, sonreí ante la ironía. Brandon había pasado su vida quitándoles cosas a mujeres fuertes, pero al final, sin darse cuenta, había creado algo poderoso, una red de sobrevivientes convertidas en guerreras, todas dedicadas a derribar a hombres como él. A veces la mejor venganza no es solo sobrevivir, es prosperar.